Bueno, pues muchísimas gracias. Los saludo en nombre de nuestra ministra de Cultura de Colombia, Angélica Mayolo Obregón. Como ustedes bien lo dicen, soy Adriana Padilla Leal, viceministra de Creatividad y Economía Naranja de Colombia. Y quiero agradecer de manera especial a la Dirección General de Patrimonio, Museos y Casco Histórico del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por invitarnos a ser parte de este espacio en donde claramente hay un intercambio de saberes y de conocimientos y también de experiencias. En todo lo que hemos venido escuchando y en lo que he venido escuchando a lo largo del espacio, veo cómo claramente hay un eje conductor alrededor de lo que nos une a nuestros países hermanos y es precisamente el potencial que tenemos desde la cultura y desde la creatividad como motores de desarrollo económico y social de los países, pero también cómo las ciudades se empiezan a pensar a partir de la cultura, cómo se empiezan a pensar a partir de sus vocaciones y cada vez más la cultura es un agente indispensable precisamente en el pensar de los territorios, en el pensar de los planes especiales de manejo patrimoniales, en los planes de ordenamiento territorial, pero sobre todo en los planes de gobierno y de desarrollo de los países. Y ahí es donde nosotros como Colombia hemos venido trabajando a lo largo de estos 4 años del gobierno de nuestro presidente Iván Duque, en donde la cultura ha sido el eje fundamental de nuestro plan de gobierno. La cultura en el centro de una agenda de desarrollo de nuestro país, en donde claramente juega un papel tan importante y tan primordial como un proceso transformador de realidades, como un proceso transformador de sociedades, en donde está en un nivel de importancia tan alto como lo es la salud, como lo es la educación, como lo es la misma infraestructura. Y en esto se basa precisamente lo que les quiero compartir, no sin antes manifestarles que por motivos de agenda y entiendo claramente que los tiempos, pues hay externalidades, tendré que retirarme, no podré terminar toda mi presentación porque tengo otro espacio, pero estará conmigo una de las personas que ha venido acompañándome a lo largo de esta apuesta y es Oscar Gómez, quien es el líder precisamente de distritos creativos o áreas de desarrollo naranja y es la persona que ha venido trabajando en todos los municipios de nuestro país y en nuestros departamentos precisamente para conectar a Colombia a partir de las vocaciones creativas y de llenar también de contenido gran parte de la infraestructura patrimonial de Colombia. En ese sentido, voy a hacer entonces mi introducción para darle paso después a Oscar Gómez. Siguiente, por favor. Yo les traigo como evoco a el querido y recordado Miguel Ángel cuando se dedicó precisamente a desarrollar y a crear uno de los íconos de lo que es la cultura universal y es el divino Miguel Ángel. Y precisamente este genio universal cuando creó el David, cuando Miguel Ángel creó el David, que fue célebre precisamente y lo instaló en una de las plazas pues más representativas de Florencia y lo instaló al lado del Palacio de los Medici, alguien le dijo a Miguel Ángel lo siguiente: sois un genio. Y Miguel Ángel le respondió: si supieras la cantidad de horas que me ha costado hacer esto, no me llamarías genio. Y esta anécdota ejemplifica precisamente los caminos
del trabajo de los creadores, de los gestores, de los creativos, el trabajo creativo, el talento, la genialidad son sin duda necesarios, pero el talento y la genialidad por sí solos no dan frutos, no se fructifican y necesitan precisamente de condiciones habilitantes, necesitan de voluntades políticas, necesitan de voluntades desde lo público, pero también desde lo privado, pero también desde la academia, pero también desde los mismos creadores, que permita precisamente desarrollar modelos de financiación, que permitan desarrollar acompañamientos a estos talentos, que permitan que la responsabilidad también de la cultura y de la creatividad no recaiga solamente en lo público, sino que sea una transversalidad, una cuádruple hélice en donde todos somos de cierta manera responsables de que la cultura y la creatividad en nuestros países se fructifique. Siguiente. Y es ahí como precisamente esta edad del renacimiento, esta edad del florecimiento que se dio hace muchos siglos precisamente en Florencia, en donde enfocaron sus esfuerzos en una expansión creativa y artística. De cierta manera ya vieron cómo la creatividad era ese modelo y cómo le apostaban precisamente a diferenciar a Florencia del resto del mundo a partir del valor de sus ideas, a partir del valor de su conocimiento. Y nosotros desde Colombia hemos empezado a partir de esta política pública de economía naranja a hacer hoy en día diferenciales, no solamente porque somos competitivos económicamente en precios, sino porque somos competitivos por el valor de nuestros contenidos. Contenidos que se enriquecen de los saberes ancestrales, saberes patrimoniales, se enriquecen de la diversidad cultural de nuestro país, que quienes la nutren son precisamente todo el tejido y toda la malla que hay de creadores y de artistas y de gestores que hacen parte de Colombia. Siguiente. Y es esta apuesta que hemos denominado economía naranja. La economía naranja como un modelo de desarrollo donde, les reitero, la creatividad y la cultura son pilares de la transformación económica y social de un país. Una apuesta de gobierno en donde tiene 7 ideas, en donde tiene 7 IES que hacen parte de la estructura de esta política pública, en donde estas ideas se convierten en las líneas estratégicas que están asociadas adicionalmente con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, en donde también trabajamos precisamente de la mano de economías verdes, de economías renovables, porque todo lo que se crea a partir del conocimiento precisamente tiene este valor que no es contaminable. Entonces va muy asociado con los ODS, va muy asociado con el cierre de brechas de cohesión social, con la generación de empleo, con dignificar también el trabajo de las mujeres en los territorios, con también resignificar el rol que tienen tantas personas que desde lo más profundo de Colombia han enriquecido nuestra vida cultural y que hoy, gracias también a las nuevas tecnologías, logramos precisamente que esos saberes y ese conocimiento circulen. Estas 7 ideas estratégicas que se basan en nuestro plan de gobierno empiezan por la I de la información. Y nosotros desde Colombia somos pioneros en medir
precisamente el impacto que tiene la cultura y la creatividad en nuestro Colombia, en nuestro país, el impacto en empleo, el impacto social, lo que significa para Colombia tener un sector dinámico, vibrante, y contamos con una cuenta satélite de cultura que ha sido modelo para otros gobiernos y trabajamos directamente con el Departamento Nacional de Estadísticas que nos permite conocer cuál es el impacto trimestralmente de la cultura en Colombia. La segunda I es la I de las instituciones. Estas instituciones que apoyan el sector privado, público y que trabajamos muy de la mano para que, como les decía desde un inicio, no sea un ministerio o solamente la Secretaría de Cultura a nivel municipal o regional apostándole a la cultura, sino cómo trabajamos estas alianzas público-privadas. La tercera I es la I de la infraestructura cultural, el peso que realmente le corresponde a una sociedad y ver cómo precisamente estas inversiones y este detonante de la economía de nuestro país también a partir de la cultura logra recuperar gran parte de la infraestructura histórica de nuestro país, de nuestra infraestructura patrimonial, pero logra crear nuevas infraestructuras que permiten la circulación y el intercambio de saberes y de conocimientos. La industria, porque pues sin la industria no podemos claramente generar empleo, generar empresas medianas, grandes, pequeñas, en donde quienes trabajamos alrededor de la creatividad y la cultura podamos trascender, podamos vivir de lo que hacemos, podamos vivir de nuestro talento, podamos generar empleo y ser rentables. La integración, porque nos permite integrar nuevos mercados, porque nos permite co-crear, porque nos permite coproteger y también nos permite discutir. Y la I de la inclusión y por último la I de la inspiración. Dos I's que van muy de la mano precisamente en oportunidades que damos a través de inclusión, en donde generamos espacios de expresión libres, donde nos vamos a expresar de manera libre y absolutamente democrática, y la inspiración, precisamente que es lo que nos inspira cada vez más a partir de nuestros talentos a crear y a transformar. Esto es un contexto muy rápido en donde se basa toda una mirada mucho más amplia para después ya irnos profundizando en cómo la economía creativa y cultural en Colombia ha impactado también en la recuperación de nuestro patrimonio. Siguiente. Nosotros, pues digamos que a lo largo también del desarrollo de esta política y de un trabajo que se ha venido haciendo por más de 20 años con el sector, porque no es solamente desde este gobierno que se ha venido trabajando con el sector, este gobierno lo que hace es recoger años de trabajo y centrar la cultura en el centro de la agenda, pues hemos también enfrentado necesidades y hemos enfrentado retos que nos ha llevado y que los vivimos todos en la pandemia, y precisamente enfrentamos el reto de volvernos a abrir con niveles de bioseguridad, de acercarnos a tener unas relaciones mucho más creativas con lo digital, a flexibilizar también regular el sector y flexibilizar también los impuestos a generar empleo, la necesidad también de una liquidez, de una banca que preste y valore los intangibles. Siguiente. Y a partir de esto, pues también podemos decir que todas estas necesidades y las necesidades tan amplias de circulación que tenemos nos permiten ratificar que somos un país pues con un patrimonio cultural lleno, es un país que tenemos 68 lenguas en total, que es uno de los países que más lenguas tienen a nivel mundial, que está lleno de costumbres, de ritos, de fiestas, de vocaciones, de saberes
de saberes que no se aprenden precisamente en las universidades, sino que son saberes que se han venido trascendiendo de generación en generación y que hacen parte del patrimonio inmaterial de Colombia. Siguiente. Y Colombia, en todo esto, pues a lo largo también de nuestro desarrollo, hemos venido concentrando una alta población joven, una alta población en donde el 26% de la población de Colombia es joven. Entonces, también todos estos esfuerzos que hemos tenido en materia de economía creativa y cultural van enfocados a la generación de empleo precisamente para estos jóvenes, en generar condiciones laborales justas, adecuadas, pero también en generar procesos de formación, porque cuando hablamos de generar una sostenibilidad en Colombia económica y social, pues no todo se centra en un tema de comercialización o en un tema de ingresos, sino la sostenibilidad también se genera a partir del desarrollo de destrezas y a partir del desarrollo de una formación cualificada que genere también confianza y que permita precisamente que estos talentos sean mucho más cualificados y se perfeccionen. Y es otro de los enfoques que nosotros hemos, digamos, desarrollado en Colombia, y en ese trabajo que tenemos con el sector privado y en ese trabajo que tenemos con la academia es precisamente desarrollar programas que le permitan a los jóvenes formarse en lo que los sectores industriales están demandando. Siguiente. Y nuestra visión, como les decía en un inicio, pues está alineada con los objetivos de desarrollo sostenible, busca precisamente garantizar el respeto a los derechos culturales, a generar oportunidades y el fortalecimiento de capacidades, se ha venido compartiendo de la libre expresión y de construir sinergias con otros sectores, porque claramente la cultura y la creatividad no solamente implica pues mirarlos nosotros mismos con nosotros mismos, sino también en la convergencia que genera nuestro sector y cómo impactamos en muchos sectores de la economía. Siguiente. Yo quiero pues ya aquí, creo que ya me están haciendo ojitos, Oscar, voy a darte la palabra para que continúes precisamente compartiendo para quién va dirigida esta apuesta a nosotros de economía creativa y cultural, las dimensiones que tenemos, y te vayas adentrando más en lo que respecta a esta exposición. Me da mucha tristeza no poder continuar, este es un tema que me apasiona y además que nos hemos inspirado mucho en el país de ustedes, porque ustedes son unos abanderados en el tema y han sido fuente de inspiración. Entonces, espero poder volverme a encontrar con ustedes en otro espacio y bueno, y ya darle la palabra a mi compañero Oscar para que continúe. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes para todos, ¿cómo están? Yo soy Oscar Gómez, líder de áreas de desarrollo naranja del Ministerio de Cultura. Efectivamente, como venía contando la señora viceministra, pues nosotros desde el Gobierno Nacional hemos impulsado diferentes aspectos de la cultura, la creatividad en esta política que hemos llamado de economía naranja, donde ponemos en el centro de la agenda de desarrollo toda esta apuesta por la cultura y la creatividad. Y en ese aspecto nosotros vemos tres importantes sectores que los dividimos en artes y patrimonio, en las industrias culturales y en las creaciones funcionales. Artes y patrimonio es todo lo que entendemos como esas actividades económicas que están muy arraigadas a nuestros sectores más cercanos a las raíces que tenemos. Entonces acá entra todo lo que tiene que ver con artes escénicas, artes plásticas, el patrimonio cultural, tanto el material como el inmaterial. Y por el lado de las industrias culturales tenemos todas aquellas actividades económicas que hacen como producción de estos bienes y servicios culturales en masa. Entonces acá entran todas las actividades económicas como la industria editorial, la fonográfica y la audiovisual. En el caso de las industrias creativas,
o creaciones funcionales son aquellas actividades económicas que tienen un alto componente de creatividad, pero que adicionalmente tienen como un componente de propiedad intelectual bastante alto y que se pueden insertar fácilmente en otros aspectos económicos, como puede ser la publicidad, como puede ser el desarrollo de software, el desarrollo de videojuegos. En ese aspecto, siguiente, vamos a tratar de avanzar un poco más rápido, por lo que tenemos como el tiempo muy medido y la vice pues se tuvo que ir, pero yo trataré de hacer, digamos, muy concreto en la presentación e ir al grano. Entonces, acá básicamente lo que queríamos mostrar es que tenemos unos antecedentes bastante importantes que vienen desde la Constitución Política de Colombia de 1991, donde se obliga al Estado como tal, o se indica como estrategia del Estado que se va a apoyar a la industria cultural y creativa desde la parte patrimonial hasta todas las expresiones de cada una de las vocaciones que hay en los territorios. Siguiente, por favor. Bueno, esto ya era un poco más lo que estaba haciendo la introducción, la vice de las 7 estrategias, donde intentamos vincular todos los aspectos de la economía para ponerlos en pro de la cultura y la creatividad en el país. Entonces, avanzaría nuevamente en este aspecto a la siguiente diapositiva, a las 2 siguientes. Siguiente, por favor. Y mostrarles, este aspecto me parece bastante importante mostrar porque es una institucionalidad que se conformó a partir de este gobierno que se llama el Consejo Nacional de la Economía Naranja, el cual vincula a 7 ministerios del gobierno nacional y 5 entidades del orden nacional que van a trabajar de la mano para alcanzar los diferentes objetivos en términos culturales y creativos. En ese aspecto tenemos en la cabeza el Ministerio de Cultura, pero tenemos entidades que son financieras, que son de formación, que son de emprendimiento, enfocadas únicamente a la artesanía cultural, a las exportaciones. Entonces vemos que hay diferentes entidades del gobierno que están apoyando la industria cultural y creativa desde diferentes ámbitos y que van a buscar suplir las necesidades que se tienen en estos sectores económicos. Siguiente, por favor. Vamos, si quieren, vamos a adelantar un poco hasta la parte de las áreas de desarrollo naranja, un poco más, para ya entrar un poco al grano con todo lo que tiene que ver con los centros históricos. Entonces, básicamente lo que estaban en estas diapositivas es mostrar un poco toda la articulación que se ha venido dando con las diferentes entidades del sector, donde, como les decía, hay esa diapositiva es la de áreas de desarrollo naranja, que ya habla directamente de todo lo que tiene que ver con los centros históricos. Pero quería hacer mención a las otras diapositivas donde se mostraba directamente cómo está vinculado todo el Consejo Nacional de la Economía Naranja, brindando diferentes programas y beneficios que pueden aportar a cubrir esas necesidades que tiene el sector cultural y creativo en Colombia, ¿sí? Entonces vemos una oferta amplia en términos de formación, en términos de incentivos tributarios que buscan llevar los recursos o la financiación que pueden brindar las empresas privadas al sector cultural, y por otro lado incentivos tributarios que permiten tener exenciones de renta a todos estos emprendedores culturales y creativos del país. Ya enfocándonos exactamente a todo lo que tiene que ver con el patrimonio cultural y con los centros históricos, tenemos una apuesta muy importante en los territorios que son las áreas de desarrollo naranja. Esto básicamente es lo que se entiende en otros países, y en Buenos Aires tienen algunos de ellos, son distritos creativos, centros de actividad creativa y cultural donde se aglomeran diferentes agentes culturales y creativos del territorio que por tradición ya se han aglomerado ahí y que tienen unas dinámicas específicas y que se busca impulsar esas dinámicas de una forma estratégica, de modo que se conviertan en motor social y económico de cada uno de sus territorios. Entonces tenemos en este momento, siguiente por favor,
Tenemos en este momento 95 áreas de desarrollo naranja en 50 municipios del país. Y acá podemos ver en este mapa 50 áreas de desarrollo naranja que están desde ciudades capitales, ciudades grandes como puede ser Bogotá, Medellín, Barranquilla, que le apuestan a la cultura y a la creatividad, como también podemos ver algunas ciudades o municipios pequeños, pueblos pequeños que se han sumado a esta estrategia porque ven en las áreas de desarrollo naranja un potencial para que sus vocaciones culturales sean como tal un instrumento para una transformación social, una transformación económica de estos territorios. Entonces también encontramos, por ejemplo, municipios pequeños como puede ser Villanueva en La Guajira, Puerto Colombia en el Atlántico, Becerril en Cesar. Entonces, esta es una estrategia que vincula a todos los municipios sin importar lo grande o pequeños que sean. Ya entrando un poco más específico a lo que tiene que ver con centros históricos, podemos encontrar que esta estrategia va muy de la mano con la recuperación del patrimonio cultural, material e inmaterial que hay en cada uno de los territorios. Avancemos 2 diapositivas, por favor. En este caso, tenemos áreas de desarrollo naranja en 7 municipios del país, como Villa del Rosario en norte de Santander, Ciénaga en Magdalena, Valledupar en Cesar, Bogotá, la capital, Santa Fe de Antioquia en el departamento de Antioquia, Marinilla y Río Negro también en Antioquia. ¿Sí? En este caso quiero presentarles el caso de Bogotá, que este es un distrito creativo que se llama el Bronx Distrito Creativo, que tradicionalmente este ha sido un sector que ha tenido una dinámica poco deseable. Ha sido un sector donde anteriormente había microtráfico, había delincuencia común, había prostitución infantil y era un sector, digamos, nada recomendable, ¿sí? A través de una intervención que se hizo, se ha empezado a transformar todo este territorio y se ha empezado a recuperar todos esos bienes de interés cultural que teníamos o que tenemos en ese territorio, que en este momento tenemos 2 específicamente ahí en el Bronx Distrito Creativo. Y se ha empezado, por un lado, a trabajar con la comunidad que hay en el barrio Los Mártires, que es donde queda el Bronx Distrito Creativo, con diferentes actividades que se pueden sumar a toda la política de economía naranja, donde estamos acompañando a la gente del barrio con diferentes programas de formación, programas de capacitación. Además, se ha vuelto un lugar turístico por toda la transformación urbana que se ha hecho. En este momento se están interviniendo los 2 bienes de interés cultural para tener una recuperación y una preservación de los mismos a través de diferentes proyectos de infraestructura y las diferentes herramientas que se han gestionado a través del gobierno nacional, como es Obras por Impuestos. Obras por Impuestos es un mecanismo que permite a las empresas grandes pagar sus tributos a través de obras de infraestructura, que incluye también todo lo que tiene que ver con la parte patrimonial, si así se puede apoyar de esta forma la recuperación de estos espacios. Entonces, como ven, esta ha sido una apuesta bastante grande que ha tenido el gobierno nacional en pro de la cultura y la creatividad para ser eje del desarrollo social y económico de cada uno de estos territorios. Continuemos a la siguiente diapositiva, por favor. Otro de los ADN que está ubicado en un centro histórico y que es un ejemplo para todo el país es el ADN Viejo Valledupar. El ADN Viejo Valledupar es un ADN que está ubicado en el sector fundacional de la ciudad. Esto es declarado como un centro histórico, tiene su plan especial de manejo y protección, donde están las diferentes acciones para preservar todo el patrimonio que se ubica en este territorio, y adicionalmente desde la parte de Economía Naranja estamos apoyando a integrar a todos los agentes culturales y creativos que hay en este territorio, tanto a los muralistas como a los artistas, los músicos que hay en el territorio, para que se apropien de este lugar
y ayuden a preservar y que no se vuelva como tal algo que dependa del sector público únicamente. Retomando un poco las palabras que decía la viceministra, es importante acá, o uno de los trabajos más grandes que estamos haciendo es haciendo mesas de articulación donde se sienten y participen la cuádruple hélice, donde se siente el sector público con el sector privado y que además se siente la comunidad y la academia, de tal forma que se haga una mesa de participación y entre todos se establezcan los objetivos claves para alcanzar las metas de cada uno de estos territorios y que se pueda de esa forma preservar todo el patrimonio, tanto material e inmaterial, que hay en cada territorio. Siguiente, por favor. El otro ADN que estamos como tal mostrando en este momento y que está ubicado en un centro histórico es el ADN de Centro Histórico Río Negro, que es el sector antiguo de esta ciudad en Antioquia, que es una ciudad aledaña a Medellín, donde a través de también diferentes actividades que vinculan a la comunidad y a los actores públicos y privados, se está preservando como tal las tradiciones que hay en este territorio, las vocaciones artísticas. Este es un territorio que vincula mucho a los artistas, a todo lo que tiene que ver con la danza y el teatro. Entonces, en ese sentido, estamos vinculando a estos sectores con la academia y con el sector privado para poder potencializar a través de los incentivos tributarios que tenemos, la financiación de los proyectos de emprendimiento cultural que hay en este territorio. Entonces, de esta forma, haciendo propio este territorio a cada uno de los agentes culturales y creativos que lo habitan, pues buscamos como tal empezar a generar conciencia en las personas de que hay que tener una preservación de cada uno de estos lugares, a preservar las vocaciones que hay en cada uno de estos territorios. Y así como lo estamos haciendo en estas 3 áreas de desarrollo naranja, lo hacemos en las 95 que tenemos en total en el país, articulando la oferta institucional que tenemos con las necesidades que hay en cada uno de los territorios, de tal forma que se promueva en cada municipio y en cada ciudad las actividades culturales y creativas de forma estratégica, de tal modo que se conviertan en motor del tejido social y de desarrollo económico, y que los artistas puedan vivir de lo que hacen, de su quehacer en cada uno de estos espacios. Entonces, para ir cerrando, me gustaría mencionar que el gobierno nacional tiene, avancemos un par de diapositivas, por favor, en este aspecto tiene una de las metas más grandes que es tener 25 áreas de desarrollo naranja activadas, que como bien lo decía ahorita, es vincular a todos estos actores de la cuádruple hélice, tener unos objetivos claros y que a través de ellos y con ayuda de los diferentes niveles de gobierno, desde lo municipal, lo departamental y lo nacional, podamos cubrir esas necesidades e impulsar las dinámicas culturales y creativas de este territorio. Y además, el otro legado que tiene este gobierno es que seamos el gobierno que más ha invertido en la cultura y la creatividad en el país. Esto alcanzando, hasta el momento hemos movilizado más de 5.925 millones de dólares entre 2020 y 2022 para la cultura, y estamos trabajando no únicamente en búsqueda de financiación, sino vincular a los diferentes actores a través de una política pública de economía naranja, un marco nacional de cualificación con rutas identificadas y estos planes para tener una hoja de ruta hacia dónde avanzar, y una ley de oficios culturales que va a preservar todas estas vocaciones y estos oficios que hay en cada uno de estos territorios. Con esto cerraríamos y darles las gracias por este espacio a cada uno de ustedes, y esperamos pues tener la oportunidad de volvernos a encontrar en otro espacio. Muchas gracias.